Muy buenos sean bienvenidas todas las personas que nos acompañan. Hoy es el quinto día de actividades de las jornadas de sensibilización para la neurodiversidad. Estas son organizadas por la Universidad de Colima y en alianza con el proyecto Entender y copatrocinado por el programa Erasmus Plus, el programa de la Unión Europea. Para iniciar los temas del día de hoy nos acompaña la psicóloga Marisol Baltasar Gómez, quien nos hablará sobre neurodiversidad, contexto sociofamiliar y resiliencia. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad de Colima y psicoterapeuta por parte del Instituto de Psicoterapia Sistémica de Occidente en Guadalajara, Jalisco. Entre sus diversos diplomados está el diplomado en atención a personas con discapacidad visual, el diplomado en una gestión directiva centrada en el aprendizaje, uno sobre estrategias de atención para alumnos con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, y el diplomado en uso del sistema Braille. Entre su experiencia laboral, lo que tenemos es que se ha desempeñado como psicóloga educativa, asesora técnico-pedagógica y encargada en dirección de USAER en el Servicio de Educación Especial desde 2005 a la fecha en la Secretaría de Educación Pública de Colima, dando asesoría a padres y maestros, talleres, pláticas y conferencias. También se desempeña como psicoterapéutica en la práctica privada desde 2000 y ha participado como docente en el Instituto de Estudios Superiores Samuel Hannigan, así como en la Escuela de Trabajo Social Vasco de Quiroga. Y se ha desempeñado en el Instituto Allianz de Programación Neurolingüística como coordinadora de capacitación en Guadalajara, Jalisco. Además de que se ha desempeñado en la Procuraduría General de Justicia del Estado y se ha desempeñado como directora y psicóloga del Centro de Capacitación y del Área de Servicios Sociales, actualmente Fiscalía del Estado. Entonces, les invitamos a realizar preguntas o comentarios al final de la charla, ya sea por los micrófonos o por el chat, o en el momento que la ponente así lo desee. Y en este momento le cedemos la palabra a nuestra ponente. Muchas gracias, maestra Marisol. En este momento también voy a colocar su presentación. Sí, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Doy gracias de la oportunidad que me dan de estar con ustedes y de hablar acerca de este tema. Neurodiversidad, contexto sociofamiliar y resiliencia. Les tengo que comentar algo previo. Yo ya había decidido no dar conferencias, ni talleres, ni nada por el estilo. En la medida de lo posible, dije, de aquí en adelante lo voy a evitar. Tengo también una situación, una condición que yo creo que también entraría dentro de la neurodiversidad y también estoy limitada en cuanto a la cuestión de el enfoque tanto tiempo en una computadora, pero no quise desaprovechar esta oportunidad para hablarles sobre el tema porque trabajo con niños en educación especial y en muchas ocasiones es frustrante, sobre todo verlos, ¿verdad? Con ese sentimiento de impotencia cuando presentan alguna situación o alguna condición especial neurológica que les limita la capacidad de aprendizaje en algunas cuestiones, ¿verdad? En otras son muy hábiles. Y eso es lo que quiero recalcar el día de hoy. De hecho, casualmente encontré a la directora de psicología, una muy buena amiga mía, la doctora Norma Moy, y me dijo, ¿verdad? Céntrate, por favor, sobre todo en la resiliencia de estos muchachitos, chicos, para poder potencializar sus condiciones, sus recursos y poder dar continuidad, ¿verdad? Porque muchos de ellos, como educación especial, se centra en la educación básica, digamos, preescolar, primaria y secundaria. Algunos de ellos ya no pueden tener continuidad en su área académica o se limitan a una carrera técnica, ¿verdad? Qué bueno, me da muchísimo gusto que la Universidad de Colima está tratando este tema y puede tener más apertura para estos
estos alumnos especialmente, ¿verdad? Entonces, me gustaría presentarles un video, si me hacen favor de presentarlo, de proyectarlo. Y bueno, desactivo el audio. Hello friends, this short movie clip gives us the proof of one's mental strength and abilities to come out of negativity and hopelessness. A horse once stuck in the pond filled with mud and could not get out and lost all hopes of coming out and was giving up the idea. When a few herdsmen inspected the place, we saw the mud would not allow the horse to come out. It was only the strength that the horse could gain mentally and not give up. Would bring the horse back to its feet. After inspecting the soil, there was an idea in the herdsman. He told his friends, I have a plan. I hope it works. The herdsman getting the herd of the horses to run around the pond was to mentally inspire the stuck horse, to give it strength so that it could come out from the mud. And as the horse saw his friends gallop around the pond, he mentally decided he's going to give it his last try. With all the strength, he rose. With the energy, the effort came out. This is a lesson for all of us to draw all the strength and energy to come out of these bad times which has hit us. That's why be positive, try to help others around. So let's help our friends stuck in the pond of hopelessness, the negativity, to come out and guide them and help them to change their lives by providing this positivity by words and actions so that the horse can come out. And there the horse struggling with all his strength, slow and steady, stands up on its 4 feet, ready to gallop among his friends. God bless you. Take care. May you be positive forever. Amen. Gracias. ¿Podemos abrir el audio de algunos participantes que deseen dar su opinión acerca de este video? Quien desee comentar o hacer algún comentario acerca de lo que acabamos de ver.
Adelante, maestra. María Eugenia. ¿Le podemos abrir el audio? ¿Ver? Muchas gracias. Me pareció hermoso, me pareció bellísimo ver cómo alguien vencido que tiene las capacidades para crear su propia fuerza desde sus propios talentos y fortalezas, es recordado por sus iguales que él tiene esa capacidad, que no necesita mirarla en los otros, sino que la puede encontrar en sí mismo. Me pareció hermoso. Muchas gracias. De veras, ¿de qué película es? Digo, para ver toda la película completa. Excelente, ¿eh? Mira, no tengo el dato, pero te prometo que lo voy a conseguir. Cuando lo vi, de verdad, me pareció igual que a usted o a ti. No sé si te No, puedo de confiar. tú. No, sí, por favor. Sí, como decimos, ¿verdad? Se me erizó la piel de verlo, porque en ocasiones podemos ser el caballo atrapado, es decir, no ser los que estamos galopando alrededor, ¿verdad? Sino ser ese caballo y que requiere de la fuerza o del impulso del contexto. Y más allá. Y además Así es, necesitamos a esa guía, ese entusiasmo que nos hace girar alrededor del vencido. No así siempre es, vamos a ir por ellos, si no surge esta chispa de generosidad y de humanidad que es tan cierto, importante retejer. cierto, Muchas así gracias. es. Muchísimas gracias. En verdad, cuando vi este video, recordé los casos, no solamente de alumnos que presentan algún tipo de neurodiversidad o de algún niño, sino del ser humano, ¿verdad? En general, hay situaciones que nos ponen en una condición así y que con una persona conocedora, en este caso, como aparece ahí el arriero, ¿verdad? Y con una actitud positiva, se puede salir con los propios recursos. Es decir, no había más, ¿verdad? Alrededor, o se podía lastimar también este caballo si era forzado a salir. O sea, utilizando sus propios recursos. La neurodiversidad y la resiliencia es algo que va de la mano. Por eso cuando me invitaron a dar yo quiero más bien que sea como una charla, no una conferencia, ¿verdad? Me interesó, porque he tenido casos tanto en la práctica privada como en donde yo trabajo para la Secretaría de Educación, que por cierto, no pedí autorización para estar aquí, lo estoy haciendo por mi propia cuenta. Se refleja, ¿verdad? En los niños. En este caso, bueno, yo atiendo alumnitos de primaria y secundaria. Y se refleja, no nada más en ellos, en las familias, en, en, en los maestros también, ¿verdad? Cierta impotencia, es decir, me estoy enfrentando a algo que no sé. Recuerdo que una maestra me dijo, voy a pedir mi cambio o un permiso, me dijo, porque no creo que pueda con este caso. Ella recibió un niño que recuerdo que el primer día casualmente estábamos ahí, el equipo de USAER conformado por psicólogo, por trabajo social, por el especialista en comunicación y bueno, en mi área psicología. Pues llega la maestra con un niño al aula y nos dice, a ver si ustedes le entienden, yo no sé qué me quiera decir. Entonces la maestra de comunicación, porque dijo la maestra, parece que habla otro lenguaje, otro dialecto. O sea, no sé qué quiere. Y ya la maestra de comunicación lo atiende y me dice, Mari, creo que voy a necesitar que tú lo veas. Pero para esto, bueno, pues obviamente necesitamos la autorización de los papás, ¿verdad? Estoy hablando de un niño de primer grado de primaria. Al inicio, bueno, pues le aplico la valoración, el niño tenía suficiente capacidad intelectual, algunas problemitas
en cuanto a motricidad fina, gruesa, etcétera. Y bueno, consideramos pertinente la canalización a neuropediatría. Los papás, para esto pues es todo un trabajo, ¿verdad? Porque decirle a un papá, tu hijo posiblemente tiene algún problemita, no sé, de aprendizaje o neurológico, pues también tiene un impacto, ¿verdad? En el papá. Afortunadamente accedieron a llevar a este niño a atención. Les estoy hablando de hace bastantitos años, ¿verdad? Todavía no se conocía mucho sobre TDAH, ni autismo, ni algunos otros trastornos. Y bueno, inicialmente fue diagnosticado con TDAH, pero posteriormente, que puede ocurrir en algunos de estos casos, ¿verdad? Se confunden por la sintomatología. Esto no nos compete a nosotros, pues, sino a los especialistas, ¿verdad? Es un conjunto de especialistas que participan en el diagnóstico. Bueno, la maestra me dijo, no, es que no creo poder, hace berrinche, se mete debajo del escritorio, no lo puedo hacer participar, aletea. La otra vez en el pizarrón yo escribí y señalaba y gritaba y yo dije, pues, ¿qué te pasa? Bueno, me di cuenta que porque no había cerrado el circulito de la O, eso le alteraba, ¿sí? Él quería que yo cerrara el circulito, lo dejé un poquito abierto. Entonces, enfrentarse a esas situaciones, ¿verdad? A lo mejor en teoría, pues sí, los libros, las publicaciones, etcétera, pero en campo, decimos, ¿verdad? En la práctica es diferente, sí hay muchísima, ¿cómo les puedo decir? Muchísimos factores que pueden influir en que se aprovechen los recursos, en que se potencialice la capacidad de esa personita o se limite, ¿verdad? Es decir, la actitud positiva, como vimos en el video, es fundamental, fundamental, ¿verdad? El arriero vio, analizó, tuvo un plan de cómo apoyar o de cómo ayudar a ese caballo a salir del lodo. Y cuando lo vi me recordó, en especial en este niño, me recordó cuando este niño estaba en la clase de educación física y yo estaba observando, pues de hecho no estaba observándolo a él en particular, estaba observando la clase de la maestra, me encantaba verla trabajar. Y formó dos hileras, iba a hacer un ejercicio, un juego. Una hilera frente a otro, alineó a los niños, los formó y dijo, vamos a hacer un juego y el que gane este juego, como venía el 30 de abril, el Día del Niño, les voy a regalar una pizza. Pues los niños empezaron a gritar, ¿no? De alegría, contentos, porque pues tenían la posibilidad de ganar esa pizza. Pocas oportunidades a veces tienen algunos niños por las cuestiones o la condición económica, ¿verdad? De poder saborear una pizza. Entonces, la maestra les pasa un tipo resorte al inicio, al primer niño de cada fila, y les dice, el juego consiste en que el resorte lo van a pasar por todo el cuerpo lo más rápido que puedan, uno a otro, es decir, tú terminas y se lo pasas a tu compañerito y el que llegue primero, el que gane primero, o sea, el que pase antes, se va a ganar la pizza. Y entonces yo dije, Dios, está, por decirles un nombre, ¿verdad? Juanito, el niño con autismo, está ahí formado. Dije, ya perdieron. Así pensé, ¿verdad? El equipo, pues ya perdió. O sea, ya se sabe quién ganó.
Y bueno, empieza el juego, ¿no? Empiezan a pasarse el resorte rápidamente hasta que llega a donde está, por decirles, Juanito. Y obviamente Juanito con esa torpeza motriz, con esa falta de habilidad para hacerlo con rapidez, pues atoró, ¿verdad? El avance del equipo. Los otros terminaron, obviamente, y él seguía tratando de sacar el resorte por sus pies. Y dije, híjole, van a empezar posiblemente a burlarse, ¿verdad? A, no sé, a culparlo de que perdieron. Pero sorprendentemente el otro equipo empezó a echarle porras, ¿verdad? Sí se puede, sí se puede. Y el mismo equipo de él, sí, tú puedes, tú puedes. Incluso la maestra le dijo a alguien, ayúdalo. Sí, lo ayudó y siguió el juego fluyendo, ¿verdad? Concluye y pues todos aplaudiendo. Él también, ¿verdad? Y dice la maestra, les voy a dar una pizza para todos. Es decir, todos ganaron. Dije, wow, qué bonito, ¿verdad? Qué buen aprendizaje deja esto. No hubo ninguna otra dificultad. El niño, podemos decir que su primaria la pasó bien. Era un niño aceptado, un niño apoyado. Sí, lo apoyaron, ¿verdad? Lo motivaron. La situación fue cuando este niño pasa a secundaria y bueno, pues él tenía una conexión ya con sus compañeritos, una ¿cómo les puedo decir? Integración en su escuela. Y pues hay que hacer ese proceso, ¿verdad? De cambio de la primaria a la secundaria. Con los niños con autismo sabemos que ellos tienen o las personas con autismo, pues son muy apegados, ¿verdad? A ciertas rutinas. Entonces, pues tuvimos que hacer un trabajo previo, incluso con los papás, para poder a este niño, pues, llevarlo a la secundaria. En la secundaria comenzaron ciertas dificultades, ¿verdad? No es solamente una materia, son muchas materias, son muchos más maestros y es una diversidad de pensamientos, ¿sí? Yo pensaba también en si es neurodiversidad, pues todos entramos, ¿verdad? Porque todos tenemos formas y estilos muy particulares de pensamiento. Habrá similitud, pero no habrá otra persona igual a mí, ni en forma de pensar. Pero bueno, la neurodiversidad se refiere pues específicamente a ciertas condiciones, ¿verdad? Como el autismo, como vamos a ver más adelante, el TDAH y otras que son más asociadas a la cuestión directa del aprendizaje, como la dislexia, ¿verdad? Y bueno, empieza a haber problemas y dice, pues Juanito está presentando un comportamiento que no es el más sano ni esperado para él ni para la escuela. Hace berrinches y otra vez presenta ciertas conductas que pues hay que tratar pues de manejar, ¿verdad? Entonces, hablo con el papá bastante influyente en el hijo. Claro, él no le decía papá o mi papá, él le decía padre, mi padre, padre. Lograr que él hablara en primera persona también costó, ¿verdad? Porque la mayoría de los autistas hablan en segunda persona, ¿verdad? Y se refieren a ellos en segunda persona. O sea, incluso dicen, Juanito hace esto, Juanito quiere esto. No es yo quiero esto, yo deseo esto. Entonces, hablamos con su papá y de verdad aquí también, ¿verdad? En el tema de resiliencia, pues los papás también tienen. ¿Qué es la resiliencia? Pues la capacidad o la entereza que tiene una persona para enfrentar las adversidades de la vida. Y tener un hijo con esta condición puede entrar en esto, ¿verdad? Y él me dijo,
mire, psicóloga, de verdad para mí es muy difícil, me dijo, aceptar que mi único hijo, hombre, o sea, varón, me dijo, pues tiene esta situación. Yo cuando era joven y soñaba con tener un hijo, yo pensaba en un hijo que pudiera, pues, ser hasta cómplices, irnos a hacer equipo, irnos juntos a jugar fútbol, eh, pues otra situación, me dijo. La otra vez lo invité a un partido de fútbol, a que me viera jugar, a que viera a su padre jugar. Perdimos, sí, perdimos. Y entonces me acerqué con él a que me diera pues, agua. Y me dijo, qué malos son, ¿eh? Qué malos. O sea, son muy malos para jugar. El otro equipo es mucho mejor que ustedes, ¿sí? Y se merecían ganar. Me dijo, ¿cómo? Yo proceso eso, ¿verdad? Es parte de la condición, ¿verdad? Ellos tienen esa particularidad. Es decir, dicen las cosas tal cual son, como las piensan, ¿verdad? De manera literal. Y bueno, para un papá, ¿verdad? Para la familia, para los papás en general, pues también es una situación que implica ser resiliente, ¿verdad? Y pues vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Yo estoy partiendo de la idea de que quienes están en esta charla, quienes estamos, pues sabemos lo que es neurodiversidad y resiliencia, ¿verdad? Entonces solo lo voy a mencionar como con una forma de contextualizar. Que bueno, pues es la diversidad de los cerebros, ¿verdad? Y mentes humanas, la infinita variación en el funcionamiento neurocognitivo dentro de nuestra especie, o sea, la humana, es un hecho biológico, no es una perspectiva, ni un enfoque, ni una creencia, ni una posición política o un paradigma, ¿sí? Tiene que ver entonces con las cuestiones biológicas, neurológicas. La siguiente, por favor. ¿Quiénes son las personas neurodiversas o también se llaman neurodivergentes? Pues son aquellas que tienen una forma diferente de pensar. Por eso les digo, posiblemente nosotros pues todos entraríamos ahí, ¿verdad? Pero bueno, el término se enfoca especialmente en aquellas personas que presentan autismo, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, dispraxia, dislexia, entre otras, ¿sí? Busque enfatizar que las personas diferentes, también llamadas neurodivergentes, pueden hacer aportaciones valiosas, tienen también cualidades. Y la idea es aprovechar sus recursos internos y no solo ver sus limitaciones, es decir, no solo enfocarme en lo negativo, también tienen capacidades altas, algunos bastante inteligentes, con una capacidad, habilidad para el arte asombrosa, ¿sí? Teníamos a otro niño en atención, por decirles Panchito, él te preguntaba tu número de tu casa y el color. Entonces le decía a todos, ¿verdad? Era su obsesión. ¿De qué color es tu casa? Ahí está, ¿verdad? Sí, a eso justamente me refiero al comentario que acaba de hacer. La, no sé, yo le voy a llamar maestra, ¿verdad? El niño te preguntaba el número de tu casa y el color. Y entonces le decía, mi casa es color beige, porque si le decías crema, el concepto para él no entraba. Crema es un alimento, no es un color. Si yo le digo chocolate, se enreda, se confunde, incluso se altera. No, el chocolate se come. Color.
Ah, caray, pues ¿cómo? Ah, café, pues café también es un alimento. Entonces, es blanco con verde. O sea, no le estoy diciendo árbol o hoja, ¿verdad? No, le estoy diciendo algo diferente. Si lo asocia con vainilla o chocolate o color crema, pues dicen no, eso no, esos son alimentos. Entonces, le decías el nombre el color de la casa y el número, y ya después a muchas personas, ¿eh? Ya después te decía, ¿de qué color es tu casa? Por ejemplo, rosa. Rosa también es una flor, ¿verdad? Pero bueno, en eso ahorita que caigo en cuenta, no decía que fuera algo diferente, ¿verdad? 585. Entonces antes nada más, 585 es el número de tu casa. Tú le decías el color y él te decía el número de tu casa. En otras ocasiones te preguntaba el nombre de tu mascota y él recordaba perfectamente el número de tu casa. Tienen capacidades, ¿verdad? Que también se pueden aprovechar para la vida cotidiana. Entonces, se trata de eso, ¿verdad? De ver lo que sí hay en lugar de lo que no hay o de lo que carezco o de lo que no se presenta. ¿Sí? Pasamos al siguiente, por favor. Y bueno, aquí viene de manera sintetizada, ¿verdad? ¿Cuál es el trastorno del espectro autista? Pues es una afección relacionada con el desarrollo del cerebro, afecta la manera en la que una persona percibe y socializa con otras personas, lo que causa problemas en la interacción social y la comunicación. También comprende patrones de conducta restringidos y repetitivos, ¿verdad? Algunos de ellos los podemos ver caminar de puntitas sobre una línea, por ejemplo. El término espectro en este trastorno se refiere a un amplio abanico de síntomas y gravedad. Es decir, hay los leves que pueden ser bastante funcionales, pero también hay un autismo ya severo, profundo, ¿verdad? Que ahí sí quizás podemos ver a la persona completamente aislado, ¿verdad? Viviendo en su mundo, su propio mundo. El siguiente, que es el TDAH, pues se caracteriza por la dificultad constante de la persona para mantener la atención, el control de los impulsos y el nivel de actividad. Estos son los famosos niños inquietos, que en adultos se pueden convertir en personas bastante funcionales. Yo tengo una persona muy cercana, bueno, ya no muy cercana, cercana, que me dijo, mira, si yo hubiese sido diagnosticada o atendida de niña, yo, pues es una persona también de educación especial, ¿verdad? Yo pues, tengo TDAH, pero me impresionó cuando fui a su casa, impecable. Hace como 3, 4 actividades de manera rápida y bien. Entonces, enfocados, esa actividad o esa hiperactividad de forma positiva puede ser una ventaja sobre los otros que no tenemos esa situación o esa condición o esa habilidad. En el caso de los niños, bueno, pues como se debe de seguir cierto patrón de comportamiento, pues sí, algunos podemos decir que pueden causar problemas, ¿verdad? Pero sí es muy importante el revisar, el ponerme en el lugar de ese niño. Ahorita se me viene a la mente, en una ocasión, me habla el maestro de aula y me dice, tengo un niño para ti. Me dijo, tengo un niño hiperactivo, tengo un niño que no presta atención. Lo curioso es que es después del recreo. Y le dije, bueno, voy a entrar al aula a observar, maestro. Entro al aula a observar y veo que el niño sí, efectivamente se para al
al lugar de otro compañerito, trata de ver su libreta, el niño esconde o sea, le pone la mano como no queriéndosela prestar, se va con otro, con otro. Cuando vi su lugar desocupado, dije, me voy a sentar en su espacio, afortunadamente. Cuando me siento en su lugar, veo que en el pizarrón no se veía nada. El sol pegaba en el pizarrón, entonces en donde el niño estaba colocado, no podía ver lo que el maestro escribía. Entonces, ¿él qué hacía? Pues se levantaba para apoyarse con sus compañeros, pero sus compañeros pues, no, tenían que terminar también su tarea. Entonces le dije al maestro, mira maestro, ven, siéntate aquí y dime qué ves. Y me dice, nada. Eso ve el niño, nada, ¿verdad? Se corrigió, ¿verdad? No era déficit de atención con hiperactividad. Era una situación de un factor externo que estaba influyendo ahí para que el niño pues, se levantara y no prestara atención. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que para el diagnóstico del TDAH se requiere de una serie de elementos, ¿verdad? Deben de intervenir diferentes especialistas. Justamente ayer me llevó los resultados a un papá de un niño que canalicé a neuropediatría y ellos fueron a la ciudad de Guadalajara y me dijo, pues resulta que yo soy, o sea, el papá, yo soy también, yo tengo ese trastorno y fíjate que me comenzaron a medicar y me siento muy bien. Dije, wow, pues qué bueno, ¿verdad? Pero aquí sí, sí, es verdad ese comentario, ¿sí? Se etiqueta, y incluso hay casos de niños que, porque alguien dijo, ¿verdad? Como se aísla y quiere jugar solo y no hace contacto visual, tu niño tiene autismo y el papá se queda. O sea, las palabras pueden ser profecías que se cumplen, ¿sí? Entonces el niño fue tratado mucho tiempo como si tuviera autismo. Y no, era un niño con alta capacidad, es un niño, bueno, ya un joven con alta capacidad intelectual. Él pues se aislaba para tratar de responderse también muchas preguntas, ¿no? En relación con el mundo, con la vida, con lo que percibía. Pero esto es muy importante. Estos tipos de trastornos, bueno, llamados neurodiversidad, debe de ser diagnosticados por un, por un conjunto de especialistas, por un equipo interdisciplinario, ¿sí? La siguiente, por favor. Dispraxia, pues es el trastorno psicomotriz que se da en la infancia y que hace que los movimientos que requieren la movilización y coordinación de varios grupos musculares se lleve a cabo con lentitud, torpeza, dificultad, incluso si son sencillos, ¿sí? O sea, la motricidad ahí está afectada o alterada, pero podemos ver unas condiciones intelectuales íntegras. Entonces, es el apoyo que el niño o la niña reciba, ¿verdad? La comprensión por parte también pues de quienes están alrededor de este niño o niña que presenta esta condición, pues pueden llevar una vida bastante funcional. La siguiente, por favor. Dislexia, ¿verdad? La famosa dislexia. Dificultad para leer con fluidez y sin errores. También pueden tener dificultades en la comprensión lectora, la ortografía y la escritura. Estas dificultades no están relacionadas con la inteligencia de la persona. Me llama una mamá bueno, ella fue mi pacientita, la mamá en psicoterapia, y me dijo, oye Marisol, mi hija está deprimida, ya no se quiere parar de la cama, ya no quiere participar, llora, se aísla. ¿Me puedes hacer el favor de checarla? Dije, yo no soy psicoterapeuta de niños, ¿verdad? Pero sí, con mucho gusto hablo con ella.
Y al hablar con la niña me dice, ya no quiero, es muy difícil este mundo, así, con esas palabras, ¿no? Es muy difícil, me dijo, tratar con las personas. Le dije, ¿por qué dices eso? Me dijo, porque se burlan de mí, se burlan. Me dijo, porque no sé leer bien, pero yo pues así leo, entonces los demás se ríen. Y luego también en mi familia, mis primos me dicen, ¿por qué no eres una niña normal, Vivi? Me dijo, ¿sí conoces a Vivi? Ah, ¿cómo no? La de la familia Peluche. Ah, pues así me dicen a mí, Vivi. Pero yo soy muy buena en matemáticas. Me dice, mi abuelita tiene una senaduría y a veces yo le ayudo y saco las cuentas muy bien, pero ellos se fijan en que yo no sé pronunciar algunas palabras y también cuando escribo me como letras o las cambio unas por otras. Ujú. Obviamente la niña no sabía, ni la familia, ¿verdad? Pero se estaban enfrentando a una situación de estas. Eh, si no se tiene digamos, ese conocimiento previo también, ¿verdad? Podemos no aprovechar otros recursos. La niña era muy buena en matemáticas, es muy buena en matemáticas. ¿Qué es la resiliencia? Pues como dice, ¿verdad? Es la entereza, la capacidad para adaptarse a las situaciones adversas con resultados positivos. Todos en determinado momento tenemos que enfrentar alguna situación en donde tenemos que sacar lo mejor de nosotros. Las familias, los maestros, las personas que están relacionadas con las personas con neurodiversidad, pues tienen que sacar entereza también, ¿verdad? El mismo, obviamente, niño o niña. Yo recuerdo un niño que le dije, ¿por qué golpeaste a tu compañerito? Y me dijo, la mano me ganó, la mano, ¿verdad? Es ese reconocimiento de la falta de control. Le ganó la mano. O sea, la mano fue más rápida que su pensamiento. Así sucede con algunos niños, ¿verdad? Con este tipo de condiciones. Y pues hay que sacar los recursos, ¿verdad? Para que puedan ellos enfrentar la vida cotidiana, el mundo en general. La resiliencia, pues nos ayuda, es la capacidad que posee una persona para superar circunstancias traumáticas o difíciles de la vida. Esto es la resiliencia. ¿Qué Sí, la siguiente, por favor. ¿Qué contextos inciden en esto, verdad? Pues lo de todos, lo de todos los seres humanos, el contexto familiar, social, escolar, laboral, todos. La familia tiene un peso importante también, la actitud de la familia hacia la situación de la persona, la sociedad en general. Eh, Así es, ¿verdad? En ocasiones no estamos capacitados, es verdad, o ignoramos cómo apoyar, pero si tenemos una buena actitud, si somos positivos, ¿verdad? Sobre todo hay una palabra que es muy importante, que yo sé que si aquí hay psicólogos, no me dejarán mentir, que si no la tenemos, híjole, nos cuesta mucho trabajo entender el mundo de la otra persona, ponernos en el lugar de otro, que es la empatía, ¿sí? Imaginémonos que frente a nosotros hay un 6, mío, yo veo un 6, ¿de aquel lado qué número ve? Pues un 9. Yo insisto que es un 6 y la persona insiste que es un 9. Pero si yo me muevo del lugar, si yo me voy al otro lugar, yo voy a ver el número que está percibiendo la persona que está frente a mí. Necesito ahora sí que ponerme en su lugar para poder comprender cómo ve el mundo. Y ellos ven un mundo diferente al mío. El contexto escolar es también muy importante. La actitud de los docentes, de los maestros,
en relación a esa condición. Ha sido impresionante en algunas ocasiones la diferente respuesta que se tiene del niño con uno y con otro docente. Con un docente de lo peor, es de lo peor. Y otro docente, muy bien, ¿eh? Bastante bien. ¿De qué depende entonces? Hay otro factor importante, la actitud. ¿Qué actitud tengo yo ante esa situación? En una ocasión llegan al aula de la USAER y le piden a la maestra de aprendizaje, un niño le dice, maestra, puede ir porque fulanito de tal, o sea, un niño con autismo, tiene problemas. Entonces me dice la maestra, ¿puedes ir tú, por favor? Me dijo, es que ya sé quién es la misma maestra. Entonces voy yo, ¿no? En el lugar de la maestra de aprendizaje, también como dicen yo de acomedida, llego y le digo a la maestra, ¿mandó llamar a alguien de educación especial? Sí, pero no a ti, me dijo. Mandé llamar a la maestra. Ah, bueno, ella no puede venir, pero a sus órdenes. Es que Juanito no se quiere alinear en la fila. Ah, maestra, es que mire, Juanito tiene una condición así y así y así. Bueno, pues yo necesito que se alinee bien en la fila. Voy a aplicar un examen. Entonces, como le vi la actitud tan impositiva y negativa, dije, me voy a acercar a ver si logro más con el niño, ¿verdad? Bueno, joven ya. Y me dice, él, no, maestra, no quiero. Entonces yo me pregunté, híjole, ¿quién es el de los síntomas con autismo, verdad? La maestra quiere que se alinee exactamente en la fila, ¿sí? Y me dijo, y no es justo, porque yo aquí estoy bien. Entonces voy con la maestra y le digo, maestra, perdón, ¿es usted nueva en la escuela? Me dijo, ¿por qué? Es que hemos hablado en muchas ocasiones de las estrategias de atención para alumnos con autismo. Y usted está frente a un niño, un joven que presenta esta condición. Y me dijo, pues yo no sé de eso. Yo voy a aplicar el examen y si no lo contesta bien, no sé. Entonces me acerqué y le dije, hijo, pues haz tu mejor esfuerzo. ¿Sí? ¿Qué refleja ahí? Bueno, pues el desconocimiento y aparte algo principal, ¿verdad? ¿Qué actitud tengo hacia esa situación? Bueno, después se vino una situación también que yo creo que ya no tiene caso comentar, pero sí es verdad, a veces el mismo desconocimiento, pero principalmente la actitud, hubo cambio, ¿verdad? Hubo cambio en la actitud. Pero sí, tiene mucho que ver eso, ¿verdad? ¿Qué actitud tengo yo ante esto? Y bueno, en la cuestión laboral, pues también hay incidencia, ¿verdad? Hay personas que, pues últimamente están abriendo más esta área, este campo de trabajo para ellos. Y bueno, la siguiente ya nada más la quiero mencionar, ¿verdad? Ay, ahí me comí una N. Dice contextos y es contextos, ¿verdad? Conocimiento de su condición, empatía, trabajar en equipo, pues es también parte del trabajo con ellos. Fomentar el uso de sus cualidades, de sus recursos internos. Todos tenemos recursos, ¿verdad? Todos. Ellos también. Mantener una actitud positiva ante las situaciones adversas, motivarles, estimular sus capacidades. Es decir, no puede esto, pero puede esto, y de alguna manera compenso. El día que me encontré con Norma Moy, fuimos compañeras en la prepa, y le pregunté, oye, hubo un alumno que nosotros tuvimos en atención con discapacidad visual, y me dijo, maestra, quiero estudiar psicología, pero también quiero estudiar pedagogía. Ah, me dijo, ¿te refieres a fulanito de tal? Estudió psicología con discapacidad visual, ¿verdad? Muy bueno, muy inteligente este muchachito.
Tener conocimiento, ¿verdad? Que es lo que mencionaba también la maestra, tener conocimiento de la condición, la empatía que mencionábamos, el trabajo en equipo, es muy padre, trabajar en equipo, la coordinación entre todos, ¿verdad? Ayudarles a controlar su comportamiento, pero en muchas ocasiones, como va a venir un poquito más adelante, es también tener yo ese autocontrol para poder sobrellevar o llevar esta situación diferente. Fomentar el uso de los recursos internos, la actitud positiva, etcétera. ¿Sí? Pasamos a la... Ser incluyentes. Estar conscientes de que es una condición en la mayoría de los casos para toda la vida de la persona que la presenta. Como dice un compañero, no es gripa, no se cura, ¿verdad? Pues es una condición para toda la vida. Yo nací morenito y voy a ser morenito todo el tiempo, a menos que, bueno, caso especial, ¿verdad? Michael Jackson. Implica hacer uso de diferentes estrategias de apoyo, ser autogestivo, fomentar en la persona con neurodiversidad la independencia en la medida de sus posibilidades. Personas también invidentes, pues van y vienen, ¿sí? O sea, se mueven en el mundo, se ubican a través de otros sentidos. Este niño se iba en el camión, se iba solo, ¿verdad? Vivía cerca, pero sí se fomentó esa independencia en la mayoría de lo posible. Siguiente, por favor. Y bueno, para poder ayudar, ¿qué requerimos? Pues equilibrio emocional, ¿sí? Equilibrio emocional. También tener yo esa capacidad de autocontrol, de como dicen ahora, ¿verdad? Decimos, autogestionar mis emociones, autorregularme, ¿sí? Para poder también contribuir, porque sí son condiciones que de verdad a veces sí, pues como dice el papá o la mamá, ¿verdad? Me saca de quicio, ¿verdad? Yo espero una cosa y resulta otra. Y también como a maestros, ¿verdad? Así es, una función cognitiva. Perdón, no sé si podamos abrir un, un espacio, ¿verdad? Ya para cerrar, Sí, adelante. eh, para, para comentarios, ¿verdad? Bueno, con esto yo concluyo la participación. Les agradezco mucho. Si hay alguna pregunta, comentario, pues adelante, por favor. Ok, adelante, por favor, Ana Karina. Sí, hola, buenos días. Muchísimas gracias por compartirnos experiencias tan concretas. Em, a nosotros nos llegan ya de 20 años, 22 años, 24 años a la licenciatura Sí. y pues sí, sí hay algunos casos que jamás han sido diagnosticados. Ya para entonces me queda la duda, ya no hay nada que hacer, soltar. Porque pues sí, ya pasó, digamos, la etapa más importante, ¿no? Se dice por ahí que entre los 0 y los 7 años es cuando se forma la vida realmente, pero no sé qué opinas tú. Sí, sí, es verdad, mire, no solamente en casos de neurodiversidad, a veces hasta de una discapacidad intelectual, o hablando de una discapacidad a veces visual, o sea, el niño no aprende bien porque no ve bien, pero ese niño, pues sí, obviamente se convierte en un adulto. Casualmente el día de ayer llegó el papá de este niño y me dijo pues que tiene este trastorno, o sea, TDAH y yo también y así viví, ¿verdad? Ya es un profesionista. Por supuesto que sí, hay momentos importantes, claves para poder apoyar
pero en mi opinión muy particular y tratando de ser bastante positivo, pues es el momento también, ¿verdad? Ya como adultos, rescatar lo más posible que podamos de esta persona. Sobre todo, bueno, pues si yo como docente, ¿verdad? Tengo la, no quiero decir obligación, el trabajo, ¿verdad? Es mi trabajo el poderle apoyar. A veces sí, la vida nos presenta situaciones diferentes. Entonces, pues yo creo que aún en la vida adulta, ¿verdad? Poder rescatar lo más que podamos de esta persona. Sí, Sí, esa es muchísimas mi gracias. opinión. Gracias, sobre todo a partir del el caso que nos muestras, que yo creo que a todos nos indignó de esta maestra y el video y todo. Ayer justamente, y con eso cierro, veía una frase que me impactó mucho y decía, las malas personas no pueden ser profesores. Sé Wow. que está muy radical, ¿no? Pero un buen profesor tiene que ser siempre una buena persona de adentro, es decir, tenemos una responsabilidad enorme y justamente creo que Sí, la empatía y la capacidad de buscar el bien para los demás y para el alumnado debería ser una característica primordial en quienes nos dedicamos a esto. Muchas gracias, de cierto, verdad, felicidades, sí, Marisol. cierto. Muchas gracias. Voy a tomar, ahorita doy la palabra a la persona que levantó la mano. Voy a tomar este comentario como base para lo siguiente. Hay quizás, bueno, el trabajo más fuerte, pues sí, es en la primaria, secundaria. Hablando en el caso específico de Colima, ¿verdad? Porque no nos vamos a ir ni a China ni a otro país, estamos aquí en Colima. Sí hay alumnos que están limitados porque ya no hay continuidad para esa atención. Entonces a mí por eso me gustó el estar aquí, el participar, porque es una demostración de querer abrir, ¿verdad? A la atención ya en un nivel medio superior y superior a la neurodiversidad. Y eso es muy padre porque se les puede dar mayor oportunidad de potencializar sus recursos internos. Hay incluso, he tenido pacientitos ya en la práctica privada que me dicen, es que pues en la prepa no, o sea, no hay quien les pueda ayudar o apoyar como docentes, ¿verdad? En casos muy particulares de posiblemente eh, epilepsias o rendimiento bajo por alguna otra cuestión de dificultades para el aprendizaje. Entonces, qué bueno, ojalá, ¿verdad? Haya esta sensibilización para poder apoyar más a estas personas. Nadie estamos exentos en la vida, ¿eh? De en determinado momento también poder pasar algo similar. En la vida estamos, ¿verdad? Y no sabemos. Gracias. Había otra persona que había también levantado la mano, Ana Karina o María Eugenia. O no sé si alguien más quiera hacer algún comentario. No. Abrimos espacio para una pregunta o comentario más. María Eugenia, sí, por favor. ¿Abrimos su micrófono? Pues muchas gracias, una charla muy agradable, una invitación a la reflexión, sin imponer a todo el mundo nos pusiste a hablar y a pensar. Y sí, sí es bien importante ser buenas personas per se, 24 horas, 7 días a la semana, para poder estar al servicio de la vida. Se vale. Y yo realmente creo que sí existen las afectaciones neurológicas, pero también debe existir una sociedad no que los incluya, sino que los comprenda. Cierto, Porque no así son es. diferentes, solamente tienen el ojo negro o el ojo verde dentro de su cerebro. Es diferente. Así es. Solamente a mí,
pero quizás yo soy la neurodiversa distinta porque no los comprendo. Entonces, Sí, de veras, a mí me dijeron que era es cierto. disléxica. Y un gran amigo mío, un neurocirujano maravilloso, me dice, no, mi reina, tú eres autista. Le digo, ¿cómo voy a ser autista? Dice, sí, tienes Asperger. ¿Mm? Y entonces, pero me lo dijo hace 5 años, tengo 55, entonces Ujú. esas etiquetas van marcando, van asustando, la gente tiene miedo porque tenemos un profundo miedo a terminar en manicomios por una historia ancestral. Y entonces no vemos la realidad, la escondemos, la tapamos y hacemos lo que se hacía hace 70 años, 60 años, esconder a nuestro enfermo o a nuestro diferente en el potrero y dejarlo ahí solito. Así Y es. ese miedo está en cada célula. Entonces tenemos que aprender a decir, bueno, tengo un miedo ancestral, pero la realidad es que hoy no va a pasar eso. Y entonces mucho del problema es ese normal, adulto, confiable, que no sabe abrazar lo que no comprende. Cierto. Sí, Entonces, es verdad. a mí, bueno, Completamente de acuerdo. ¿Sí? le pido a Dios la lotería para ponerme a trabajar en despertar conciencias, ¿no? Pero bueno, Gracias, muchas gracias. gracias. Es padrísimo, me encantó. Y si hay manera de contactarte para algunas privadas por ahí, te lo voy a Sí, agradecer. sí, claro que sí. Con Ok, gusto. muchas Eh, gracias. para servirles. Y bueno, entonces les agradezco mucho la asistencia. Eh, de verdad, estoy a sus órdenes para cualquier situación, asesoría o algo que pueda yo aportar o ayudarles. Y bueno, pues de mi parte es todo. Muchísimas gracias. No sé si venga algo más o ya Muchas nos gracias. desconectamos. Sí, muchas gracias, Gracias. maestra Marisol. De hecho, le manda saludos. Aquí está con nosotros la doctora Moy. Entonces, Ah, te mando saludos y mi muchas amiga, felicitaciones, Vicaya gracias. Previa. Ok. Gracias. Entonces, de parte del proyecto Entender y de la Universidad de Colima, se extiende el presente certificado a Marisol Baltasar Gómez, por cuanto ha participado en calidad de ponente en las jornadas de sensibilización de la neurodiversidad, con la conferencia Neurodiversidad, Contexto Sociofamiliar y Resiliencia, realizada el 30 de marzo de 2022 por la Universidad de Colima. Y aquí pues se anexa la firma de la coordinadora del proyecto Entender desde la Universidad de Coventry. Muchas gracias, Perfecto. maestra, por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta Bye, bye. luego. Gracias. Hasta luego. Bye, bye. Gracias. Muy bien, y continuando entonces con el programa del día de hoy, nos acompaña la maestra Adriana León Arana, quien nos hablará sobre neurodiversidad, arte y cultura, acciones para la inclusión desde el arte. Adriana León Arana es maestra en artes escénicas y licenciada en artes, con opción en danza contemporánea por la Universidad Veracruzana. Por su trayectoria recibió la presea Rafaela Suárez por el Honorable Congreso del Estado de Colima y reconocimiento Mujer Colima en 2018. Es profesora de tiempo completo de la Universidad de Colima, directora, coreógrafa y bailarina de Univerdanza, compañía de danza contemporánea de la Universidad de Colima. Participó en La Voz del Cuerpo, de Body Speaks, dirigido por la doctora Christine Dakin de 2018 a 2008 a 2013, proyecto auspiciado por Radcliffe Institute de la Universidad de Harvard y de la Universidad de Colima. Le cedemos la palabra a la ponente y muchas gracias, maestra Diana, por acompañarnos. Adelante. Perdón, es que no había abierto el micro antes. Voy a volver a compartir la pantalla. Ya. Ahí, sí se ve ahí bien, ¿verdad? ¿Me escucho bien? Sí, se escucha. Bueno. Muchas gracias por la invitación a dar esta charla. Me siento muy honrada
es un tema que me interesa, pero no podría decir que soy experta de ninguna manera. Me interesa el tema y a lo largo de mi vida profesional he tenido contacto con la neurodiversidad desde distintas formas. Entonces agradezco mucho este espacio y la posibilidad de escuchar todas las charlas porque es un mundo de información que me parece maravilloso y que, que me abrió a informaciones. Entonces, muchas gracias por la invitación también para escuchar las charlas y porque las suben al YouTube. La tuya la pude ver ayer y dije, ay, qué bueno que aunque no fue sincrónico, sí tuve acceso. Entonces, muchas gracias por la organización también. Al contrario. Maestra, me comentan que se escucha un poco bajo. Si quizá podría acercarse más al micrófono. Sí. Voy a subir el Gracias. volumen y hablar un poquito más fuerte. A veces me pasa eso. Muchas gracias. Y si escuchan un perrito, pues ni modo, están afuera encerrados, pero de repente toman protagonismo. Voy a tratar de hablar un poco más fuerte. Él es Benjamín. Benjamín es el primer estudiante a quien yo atiendo que me dice soy neurodiverso y que su familia me contacta para explicarme su neurodiversidad, que la primera persona con la que yo puedo hablar ya con un diagnóstico sobre cómo ve el mundo, aunque yo empecé a dar clases en 1989. Entonces traigo hoy un pedacito de video de 2 minutos para que puedan ver bailar a Benjamín. Desde mi perspectiva, un bailarín maravilloso. Y no sé si quieren compartir ustedes el video o intento compartirlo yo. Lo mejor ustedes, ¿verdad? ¿Tengo que dejar de compartir para que ustedes lo hagan? Sí, ahí voy. Y silencio mi micrófono.
Listo. Gracias. Entonces, elegí ese video para mostrárselos porque es un ensayo, no hay público. Afuera estamos mi esposo y yo viendo el ensayo y el camarógrafo estaba tan interesado en lo que Benjamín hacía que sin que yo se lo pidiera lo iba siguiendo. Así es el trazo espacial. Se podía en ese momento trabajar con él y permitirle espacios para que desarrollara su potencial físico. Más que desarrollara, porque lo tiene desarrollado, es para mostrarlo. Y entonces quien estaba grabando el ensayo lo fue siguiendo, aunque tengo otros videos para que se podrían mostrar de función, pensé que muestra con claridad la potencia que tiene en términos de presencia escénica. Es una persona muy hermosa de ver, muy sensible, aunque el video no es lo mismo que en persona, pero sí deja cuenta el video de que el camarógrafo así lo sintió. Entonces, quiero comentarles de otra figura de la danza. Benjamín tiene TDAH, fue diagnosticado a la edad de 7 años. Voy a regresarme a su imagen. 7 u 8 años. En Puerto Vallarta sí recibió atención de USAID, se llama, me parece. Fue medicado, sobremedicado. La mamá dice que entró en shock porque la maestra que lo atendía estaba muy contenta porque ya estaba quieto, pero estaba sobremedicado, entonces un día entró en crisis y fue ahí, tuvo un evento, no sé exactamente cómo, pero lo movieron del grupo. La maestra pedía que lo movieran de escuela, lo llevaron a otro lugar a estudiarse y ahí ya en Puerto Vallarta, porque él es de un pueblito, Tomatlán o algo así, o en Guadalajara me parece, que volvieron a estudiar su caso, le dijeron, está sobremedicado su niño y le está provocando un problema, quítele el medicamento. Y entonces la mamá con mucha intuición fue encontrando que el niño lo que necesitaba era moverse y lo empezó a meter a todo tipo de actividad física, entre ellas la danza, pero la mamá cuenta que no era bueno para la danza porque tenía que ir igual que todos, porque lo metió a folclore y entonces al niño le costaba trabajo aprenderse los pasos y moverse exactamente igual que el resto y entonces el maestro se enojaba, decía que era flojo, que era indisciplinado. Y un día vino a Liuba y tomó una clase de danza contemporánea y el muchacho ya en ese momento dijo, esto es lo mío. No quiero hacer folclore, que me tengo que igualar a todo mundo, que tengo que ponerme en fila, que tengo que moverme idéntico, contener mi movimiento y esto me gusta más. Entonces entró a la licenciatura en danza. No vivían aquí. La mamá vino a Colima para que Benjamín pudiera estudiar la licenciatura en danza escénica después de esa experiencia. Y este contacto, yo les acabo de decir que empecé a dar clases en 1989 en la Facultad de Danza de la Universidad Veracruzana, porque allá nos permitían estudiar la licenciatura al mismo tiempo que secundaria y prepa, que tercero de secundaria y prepa. Entonces yo en el 89, a los 20 años, ya había terminado mi carrera y empecé a dar clases. Y en todo este tiempo nunca alguien me había dicho, soy neurodiverso, aquí está mi diagnóstico, esta es mi historia. Y esta posibilidad que tuve de hablar con la familia también fue muy importante para mí, la apertura de la familia. Pero yo le pregunté, porque sí llevo muchos años dando clases a gente que hace danza y yo veía que había ciertas conductas que eran particulares y le dije, Benja, ¿tienes alguna dislexia o alguna condición que hayas detectado? Y ya me contó todo. Y voy a pasar de Benja a Gillian Lin, que es bailarina, murió en 2018 a los 93 años, bailarina y coreógrafa de Cats.
del Fantasma de la Ópera. También Cats es la comedia musical que más años ha permanecido en cartelera en Inglaterra, que es de donde ella hizo la coreografía. Y la historia que ella cuenta de su vida es que tenía problemas en la escuela y que los maestros ya no sabían qué hacer con ella, maestras y maestros, y llamaron a la mamá y le dijeron, su hija tiene problemas de cognición, de conducta, tiene que llevarla con un especialista. Entonces la mamá la llevó con un psicólogo. De forma afortunada, era 1930, no existía el TDAH, no se podía catalogar de ninguna manera su conducta, pero el psicólogo escuchó la descripción y le dijo a la niña, ya escuché a tu mamá, necesito hablar con ella en privado, ahorita regresamos. Le dijo a la mamá, vamos a salirnos, prendió el radio y la vieron por afuera, en estas ventanas que son espejo por dentro, pero por fuera puedes ver. Y la niña comenzó a bailar. Y comenzó a bailar con ritmo y comenzó a bailar con posibilidad de física y con creatividad. Y el doctor le dijo a la mamá, su hija no está enferma, no tiene nada, su hija es bailarina, métala a una escuela de danza. Y entonces dice, ella cuenta en su biografía o a personas que les contó esta anécdota, que fue la felicidad, porque se encontró con un mundo de gente que no podía parar de moverse como ella y que además para aprender necesitaba moverse. Y bueno, a partir de ahí se hizo primera bailarina y una coreógrafa muy, muy importante en el mundo y una mujer muy rica y muy influyente. Es una historia como de mucho éxito, ¿no? Voy a hablar un poquito de la manera como yo llegué a la danza. Hablando de esto que estaban diciendo hace un momento de las etiquetas que se ponen con mucha facilidad, yo muchas veces escuché de mis maestras decir, es que eres hiperactiva, porque se desesperaban conmigo desde la primaria. Y distintas maestras y maestros tenían distintas formas de abordar esto. Había siempre el que pues te manda la dirección, te pone a borrar el pizarrón, y había las maestras que se enojaban muchísimo y te regañaban y te sancionaban o se quejaban de ti, ¿no? Hasta por escrito con la mamá. Mi mamá afortunadamente estaba muy ocupada como para atender eso y llevarme nunca a un médico formalmente, por lo que no fui de ninguna manera medicada, como sí le pasó a Benjamín, que aunque sí le encontraron TDAH y confirmaron confirmaron el diagnóstico, sí lo sobremedicaron para tenerlo quieto. Entonces yo no pasé por eso, también en mi familia había como una intuición, entonces yo era la persona que salía a comprar las cosas desde muy niña, ¿no? Cuando se podía. Yo era la que iba a la tienda, por decir. Y mi abuelita, que era una mujer muy amorosa, muy, muy firme, pero muy amorosa, me decía, cuando yo empezaba a mover la pierna, me decía, hija, bájate de la moto. Entonces esa fue la forma como yo crecí con esa idea, y a los 14 años encontré la danza y ya no sé a la fecha si fueron etiquetas que me pusieron, si podía haber sido alguna otra cosa que yo me ponía ansiosa, o años después que he leído sobre Gardner, sencillamente es que yo entiendo el mundo desde el movimiento, que la tendencia natural mía, de mi ser, de mi experiencia, de mi forma de aprender, tiene que ver con lo cinético corporal. Pero afortunadamente ya con la danza, entonces eso ya no fue un conflicto, y años después yo puedo pensar, como decía la doctora Susana el otro día, sí me identifico con esto o esto otro, pero no puedo estar segura, ¿no? No puedo estar segura. Y ahorita que escuché de lo de las reglas, de ser muy claro, también ayer en tu charla, Fer, que oía que es importante dar reglas. En la facultad de danza, en mi generación entramos 28 personas y terminamos 2. Era una escuela rigurosísima en ese momento.
pero para mí era muy fácil seguir reglas. Yo no sentía conflicto con seguir reglas. Yo no lo padecí. A mí me decían, tienes que calentar 10 minutos antes y yo lo podía hacer, tienes que llegar temprano y yo lo hacía. Si faltaste tanto, entonces haces este examen. No padecí ese sistema. Y la otra persona que terminó la carrera junto conmigo, actualmente es directora de la Facultad de Danza, y ambas teníamos 14 años. Entonces, también hablando de esto de la plasticidad y de la manera de adaptarse, a lo mejor a esa edad es más fácil entrar en una disciplina tan rigurosa y en este altísimo nivel de exigencia, porque era junto con la secundaria y la prepa, ¿no? Entonces, para cerrar esta historia de personal, en 1990 llegó a la Facultad de Danza, ya siendo yo maestra, un curso de psicoballet. Este curso de psicoballet lo organizaba una organización psiquiátrica, no anoté aquí el nombre, de la Universidad Veracruzana y de Veracruz, y lo ofrecía el Hospital Psiquiátrico de La Habana. Entonces era un conjunto de médicos y bailarinas y músicos que llegaron a darnos este curso. Lo describen como un método psicoterapéutico desarrollado en Cuba en 1973. Inició, describen a Georgina Fariña como la primera que lo empezó a estudiar. Lo describen también como un sistema que integra música, danza, pantomima, dramatización y sobre todo que posibilita restaurar el equilibrio psíquico-social en personas con discapacidades mentales, motoras, sensoriales. Fue originalmente dirigido a niños y niñas con problemas de aprendizaje. Y entonces lo fueron ampliando y llegó a ser parte de un programa, me parece, de la UNESCO, esto del psicoballet. Es importante mencionar que eso pudo suceder en Cuba porque Alicia Alonso era primera bailarina absoluta de Cuba y tenía mucho poder. Era amiga de Fidel Castro, ¿no? Tenía todas las posibilidades y lo usó muy bien, y ella hizo que el ballet formara parte de la cultura del país por todas partes, incluyendo esto de la salud mental. Entonces, en 1990 encontré esa posibilidad y ese curso que nos abrió la información de otras vías de la danza o de otros caminos que la danza puede tener. Y durante muchos años no lo seguí estudiando o investigando, sino que era un conocimiento con el que yo partía de base, ¿no? Había diferencias en la cognición y saber que el movimiento puede ser terapéutico en cualquier condición. Recuerdo mucho de ese curso de psicoballet un ejemplo de una mujer con esquizofrenia internada en un hospital psiquiátrico que le hizo tan bien el psicoballet que la dieron de alta y la sacaron, pero la tuvieron que regresar porque fuera del contexto del hospital regresó a sus conductas previas que eran como violentas, ¿no? Y entonces ella regresó al hospital y continuó con su psicoballet y se dieron cuenta que era justamente ese taller de psicoballet lo que hacía que ella tuviera una muchísimo mejor calidad de vida, no todo el resto de las acciones que tenían con ella, o por lo menos no solas, ¿no? Luego en 2003 tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos un mes a un festival de danza que se llama Bates Dance Festival, que es uno de los más importantes de Estados Unidos. Y ahí había una compañía que se llama Axis Dance Company. Esta compañía se describe a sí misma como una compañía incluyente o inclusiva, y así como lo ven en las fotos, trabajan con personas que quieren bailar, no hacen ningún tipo de distinción.
pero además tienen la característica de hacerlo muy profesionalmente. Han encontrado las vías, las maneras de que la calidad escénica sea muy alta, pero al mismo tiempo la posibilidad de incluir personas con diversas condiciones o características. En ese año había entre la gente que iba a tomar el curso de Axis, yo no me inscribí a ese. Ahora pienso, no sé por qué no tomé la decisión de inscribirme a ese curso, pero había personas neurodiversas y había una muchacha que parece que tenía una lesión cerebral, algo, no lo sé, porque no preguntas, ¿no? Se veía diferente, se movía diferente, actuaba diferente y decidió, porque tomábamos juntas una clase, que yo iba a ser su pareja. Entonces cuando decían, encuentren un compañero o compañera, ella se acercaba a mí y todo el tiempo en el curso quería bailar conmigo. Yo me di cuenta en ese momento de lo que hablaba ahorita una maestra, hasta anoté su nombre, me di cuenta de que en México estamos disgregados. Ahorita les digo el nombre, pero lo mencionó hace un momento ella. Decía, escondemos a nuestra persona diferente en el, usó una palabra, en el cobertizo o algo así, ¿no? Entonces, en ese momento que yo empecé a tener la necesidad de trabajar con esta persona, no porque a mí me naciera, sino porque ella me había elegido a mí, María Eugenia fue quien lo comentó, de nuestras asistentes de hoy. En ese momento yo me di cuenta que no tenía la menor idea de cómo actuar. No digamos cómo bailar con ella. No sabía cómo mirarla. No sabía si podía tocarla o no. No sabía, porque había cosas de pareja, de partnering. No sabía qué decir. No tenía idea de cuál era su condición. Me sentía agobiada, me sentía incompetente, es la palabra. Afortunadamente para mí ella no cejó en su empeño y siguió haciendo sus trabajos conmigo todo el curso, duró casi un mes y yo tuve posibilidad de irme relajando y entendiendo que es cuestión de aprender, ¿no? Y junto con esa experiencia con esta muchacha, me tocó ver una función de Axis. Entonces sí dije, hay una cultura distinta en este país. No puede ser que yo no conozca a nadie neurodiverso o que nunca haya estado en un salón de danza con alguien en un salón de escuela, no de danza, con alguien con silla de ruedas o con alguien invidente o con alguien que no hablara, nunca. Y que estas personas en Estados Unidos las tienen integradas en una compañía y hacen un espectáculo y se manejan con toda familiaridad. Entonces entendí que es un problema cultural de la separación en México, por lo menos hasta donde yo tomé la formación primaria, secundaria, prepa, de separar en lugar de incluir. Oigo estos términos de que hay población neurotípica y población neurodiversa, hay una tendencia a disgregar, a separar. No sé si ya en las primarias se les incluye o sigue habiendo escuelas de educación especial, porque cuando yo era joven había una escuela de educación especial a donde iban personas que eran neurodiversas o con condiciones distintas, ¿no? Y no sé si eso ya se ha resuelto y ya jovencitos y jovencitas o niños y niñas tienen la posibilidad de estar en el mismo salón que un autista o que una persona con TDAH, por lo que escucho, sí, y también por lo que me dijo Benjamín, pero sufren mucho bullying en general, según lo poco que he escuchado, por como una... o por lo menos Benjamín eso me decía, no entendía el resto de sus compañeros y compañeras por qué él actuaba diferente, no se hablaba mucho de eso, ¿no? Ojalá que no en todos los casos sea así. También acabo de escuchar la historia de la maestra que quería que a fuerza el niño autista entrara en su fila
pero seguramente ya hay más ejemplos de esto bien llevado en educación básica. Seguro que ya lo hay, ¿no? En México. Esto a mí me da la idea de que ha habido un tremendo cambio y desarrollo en nuestro país entre como yo estudié a lo que está pasando ahorita. Y si en lugar de disgregar tomamos la idea de que somos neurodiversas y neurodiversos por naturaleza, que es también lo que he estado escuchando, que cada cerebro tiene distintas maneras de procesar la información, que las tendencias pueden ser más hacia una forma de aprendizaje que hacia otra, y yo encontré a Howard Gardner estudiando la maestría con su teoría de las inteligencias múltiples, y entonces para mí eso fue perfecto. Porque cuando Howard Gardner dice hay una inteligencia cinético-corporal y la tienen bailarines, artesanos, actores, es muy preponderante, yo como que pude explicarme por qué parecía que quienes hacíamos danza teníamos formas distintas de actuar, digamos, en escuelas básicas o aún dentro de la misma escuela de danza, porque siempre hay alguien que necesita moverse más y alguien que tiene problemas con la lectoescritura. Y es que dice Howard Gardner que en nuestra cultura contemporánea hemos puesto a la inteligencia lingüística y a la lógico-matemática en un pedestal. Consideramos que son las únicas o las más importantes. Todas nuestras pruebas psicométricas están orientadas a analizar y estudiar eso. Entras o no entras a la universidad dependiendo de tu nivel de dominio con la inteligencia lingüística y lógico-matemática, y todas las demás están ocultas en la actividad cotidiana y ocultas en los programas, en los contenidos, en los diseños curriculares en general, ¿no? Aunque sí se da mucha importancia a la inteligencia interpersonal, porque se habla mucho de algo problemático cuando una persona no puede socializar. Y también yo me pregunto por qué es tan importante socializar. Quizá hay gente que no necesita eso o no se siente cómoda o la socialización no es lo que más le interesa en su mundo, en su vida, ¿no? Podrías alcanzar un nivel de socialización razonable en un grupo sin que seas siempre señalada o señalado como eres el antisocial o la antisocial. Entonces dice Howard Gardner que todas las personas nacemos con estas 7 inteligencias, que después aumentó una, la naturalista. Y Howard Gardner está desarrollando el proyecto Cero en Harvard y hizo muchas pruebas con las distintas inteligencias, y a la doctora Christine Dakin, que estaba en Harvard, en el Radcliffe Institute. Christine Dakin es doctora honoris causa por la Universidad de Colima y nuestra asesora permanente. Le tocó convivir con él y formar parte de esos ciclos de análisis. Él se orientó mucho a hacer estudios sobre la matemática, cómo la matemática podía mejorar el nivel de vida y de la condición emocional de niños en situación de calle o niños en situaciones socioeconómicas muy complicadas, muy bajas. Cómo el aprender matemáticas les impulsaba. Es uno de las cosas que he leído que hace. Entonces, antes de yo seguir ahondando sobre la noción de neurodiversidad, me encontré a Gardner y me quedó muy claro esto de las diferentes maneras de aprender el mundo y de las diferentes epistemologías, ¿no? Y también encontré a Morán que dice no es el mundo, es un mundo, porque desde la epistemología de la complejidad dice cada persona tiene su mundo, es un mundo. Y a partir de encontrar a Gardner, comencé a hacer sondeos entre mis estudiantes al llegar el primer día de clases y no me sorprendió mucho, pero sí la mayoría comentan que tuvieron problemas de conducta,
que los sacaban de clases, que los regañaban, que les ponían burros en las libretas porque no se estaban quietos y quietas. Y me encuentro que la población de mi escuela casi toda ha tenido dificultades de ese tipo. También una gran cantidad de mis estudiantes tienen problema con la motricidad fina, es decir, tienen mala letra, y con la motricidad gruesa son como más hábiles, ¿no? Y entonces yo en ese momento, más que orientarme, cuando empecé a hacer estas preguntas, pensaba, pues es que quien llega a una escuela de danza es porque conoce el mundo desde su movimiento. Entonces va a tener una manera particular de desarrollarse y de comportarse. Y nuestras escuelas están hechas para moverse lo menos posible. Y también nuestra cultura contemporánea está construida con la lógica del menor esfuerzo físico. Y como especialista, lo que yo veo es que la educación tiende a limitar, socavar, reprimir las habilidades psicomotrices. Porque desde que eres muy niño o niña empiezan los mandatos de no corras, no brinques, no te muevas. A veces sí es peligroso porque los espacios son reducidos y hay vidrio, ¿no? Pero a veces es nada más como una lógica de no hay que moverse. Lo han padecido más niños y niñas que crecen en las ciudades que en el campo. Y lo padecen más las mujeres que los hombres, la contención del movimiento. Uno, porque traían faldas, y dos, porque hay ciertas actividades de niño y niña, ¿no? Entonces, tenemos que cuando alguien llega a la danza es porque logró de alguna manera o porque su nivel de necesidad de movimiento estaba por encima de la contención del movimiento. Y posiblemente, si hiciéramos estudios, encontraríamos más personas como Benjamín, cuya condición neurodiversa podría ser leve y que lo han sabido llevar a cabo o desarrollar, o posiblemente también he tenido más estudiantes diagnosticados que nunca me lo han dicho, que nunca lo mencionan, que siempre lo ocultan, no lo sé. Quizá es momento de prestar atención en eso, ¿no? Quiero comentarles que Michael Phelps, el multimedallista olímpico de todas las pruebas, en una entrevista dijo que su maestra de lenguas le dijo que nunca iba a ser capaz de lograr nada. Seguramente él tenía esta misma tendencia al movimiento y dificultad con la inteligencia lingüística, pero sí fue diagnosticado con TDAH. Y entonces, no sé, tuvo muchas depresiones y muchos conflictos. Entonces, posiblemente su tendencia al movimiento era mucho más fuerte y eso le provocó muchos más conflictos en la escuela que el resto. Es un ser humano particular, ¿no? Porque es una persona que llega a una competencia y gana todas las medallas por primera vez en la historia. Entonces, tiene algo particular. Maravilloso, porque es maravilloso verlo, pero le ha costado, le ha traído muchas depresiones, voy a decir, y situaciones complicadas en su vida cotidiana. Y también comentarles que muchas biografías de músicos célebres, como la de Beethoven y Mozart, señalan en ellos dificultades para socializar, y algunas biografías describen rasgos de autismo en grandes músicos y grandes compositores. No se sabe, pero como ciertas características. Y pensando en todo esto, y ayer que vi la charla de la maestra María Fernanda, que dijo los temas de la neurociencia que deberíamos todo mundo conocer, todo mundo que damos clases. Y yo pensaba, todos esos temas yo los puedo solucionar en términos de movimiento. Por ejemplo, esto de la sensopercepción se hace en un salón de danza, cierras tus ojos, te mueves, cómo te percibes, ahora corre, ahora cómo te percibes, ahora acuéstate,
cómo te miras a ti misma, cómo te miras a ti mismo. Hay muchos ejercicios que se hacen en la danza y nosotros llamamos también propiocepción, porque necesitas desarrollar tu propiocepción para controlar tu movimiento en cualquier técnica de entrenamiento. El tema de la atención también se puede hacer desde la danza. De repente llegas con un grupo muy inquieto en la escuela de danza y les dices, ¿qué necesitan? Ay, maestra, movernos y abrazar al de junto. Bueno, pues abrácense y ya, a ver, vamos a seguir. Y cada cierto tiempo, a ver, levántense y muévanse porque necesitan recuperar. Y sabes que hay acciones como esto de levantarse de la silla y dar una vuelta que va a volver a traer la atención. Son recursos desde el movimiento, desde mi disciplina. Con el aprendizaje y la memoria, pues es que aprendemos secuencias de movimiento. Es muy difícil, pero es como si yo ahorita les digo, hagan 1, 2 y el otro brazo 3 y baja 4. Y si quieren probarlo, hacen 1, 2, 3 y baja 4 y luego hacen 5, 6 y 7 y 8. Eso es lo que hacemos diario. Y a ver quién se anima, ¿no? Y hay gente que ve las clases de danza y dicen, ¿cómo se aprenden todo eso? Porque se desarrolla la memoria corporal. Empiezas por pequeñas frases de movimiento y tu cerebro se va adaptando a aprender el movimiento. Porque además en la danza no tenemos partitura. Entonces hay esta cosa de que te lo tienes que saber de memoria. Y si dejas de bailar una coreografía un tiempo, 1 año, 2 años, se te olvida toda. Ya no te acuerdas de nada. Pero después vuelves a poner la música y a lo mejor ves un video y el cuerpo la vuelve a recordar. Entonces sería también como una cosa interesante saber desde la neurociencia a dónde se va ese conocimiento que parece perdido o dormido y que luego regresa cuando vuelves a bailar algo. Y así sucesivamente, cada uno de estos, mientras yo escuchaba, pensaba, esto desde la danza, cómo se puede hacer, o desde del teatro, o desde las artes escénicas, o la música. Y es cuando celebro la posibilidad del trabajo transdisciplinario. Y celebro también que haya espacios como este en nuestra universidad que incluyan al arte, porque además lo tienen en su agenda, digamos, y que tengamos la posibilidad de intercambiar estas informaciones y escucharnos y seguramente como en otros países la tendencia, como fue en Cuba en 1973, gracias a la influencia de Alicia Alonso, que metió maestras de danza en los hospitales psiquiátricos, ¿no? Seguramente la tendencia en nuestro país es establecer equipos transdisciplinarios. También lo escuché en la sesión anterior a mí, que había un especialista del lenguaje y una psicóloga y que cada quien abordaba a un muchacho o a un niño desde su área de conocimiento. Y a estas alturas yo me puse a buscar, desde que me invitaron, ya hay un montón de ejemplos de integración en artes en México, cosa que no existía cuando yo lo conocí en Estados Unidos. Tengo ahí una fecha de Bernstow, que es un campamento de verano al que fui en 2006, también estuve 2 meses, y había niñas autistas en un grupo. Y también para mí eso era diferente. Y yo veía que todas las personas se relacionaban con las niñas autistas y las niñas autistas se relacionaban con todas las personas y hacían las mismas actividades. Es como si el código ya estuviera descifrado, como si ya hubieran sabido cómo actuar, menos yo. Y ahora empecé a buscar información y encontré, por ejemplo, este espacio en el estado de Hidalgo, que se llama, les puse la página, pero tengo ahí el enlace si lo quieren ver. Entonces habla de danza y neurodiversidad, música y neurodiversidad, artes visuales y neurodiversidad. Se fundó en 2016. Vamos poquito desfasadas, digamos, en el arte con respecto a otros países. Y mencionarles una cita de Ken Robinson, que
también recientemente falleció, es un conferencista inglés especializado en estudios de creatividad. Él decía que la creatividad en la educación debe ser tan importante como la alfabetización. Y en este sentido también, otra cosa que he estado escuchando es como conocer a tu estudiantado. Tienes que saber quiénes son tus estudiantes, cómo son tus estudiantes. Puse esta foto en pandemia, era tercer semestre, lo complicado que era para ellas y ellos el encierro y el tratar de moverse en espacios tan pequeñitos, y cómo el tener yo todos estos antecedentes me dio herramientas y me ayudó para dialogar con ellos en la situación de la pandemia y para lograr que las clases fueran, no sé en cuál de todas las conferencias escuché, creo que también es en la que vi ayer, espacios con poco estrés. No poca exigencia, pero sí poco estrés, porque finalmente el estrés bloquea a neurodiversos y no de neurodiversos, o sea, a las personas, ¿no? Entonces, ¿cómo encontramos estos caminos para dentro del rigor y la disciplina de la danza o de cualquier arte o de cualquier especialización del ser humano, que sea la exigencia alta, pero no así el estrés, y cómo lograr la felicidad por el aprendizaje o el entusiasmo o la curiosidad? Ken Robinson habla mucho de esto del desarrollo de la creatividad. Traigo estos enlaces porque encontré muchos ejemplos, perdón, les cambié la hoja, ¿verdad? Encontré muchos ejemplos, si quieren luego se los paso. Déjenme ver aquí. Me metí a una página que no me deja continuar porque no soy especialista de salud, pero analiza un sistema de terapia a través de la danza. Y también encontré algunos videos más, pero me parece que, no sé, como estemos de tiempo, tengo un video, les puedo pasar el enlace. Miren, esta es la página. ¿Sí están viendo mi pantalla o la dejaron de ver? Estamos viendo la presentación. Tengo que dejar de presentar y elegir la otra, es que esta. Sí. Esta es danza, movimiento, terapia, se llama DMT y lo describe una página de psiquiatría y me lleva a este video que está hermoso, pero me les voy a enseñar aquí, ¿no? Esta es la página. Terapia a través del movimiento y la danza para niños con autismo. Esta es la de psiquiatría. Y luego dice que yo traté de descargar esto para ver qué decía de esta terapia. Dice que es un modelo interdisciplinario que integra técnicas de movimiento, trabajo corporal, danza, pero también estudios de psicología, psiquiatría y psicoterapia. Pero a la hora de entrar ya me dijo que no, porque tengo que ser profesional de la salud. Entonces, se los dejo para si hay aquí algún profesional de la salud, se puede descargar esto. Pero lo que me dio mucha emoción en estos días y que estuve buscando es cuánto ha crecido. Cuánto ha crecido en el mundo, cuánto ha crecido en México, la idea de cómo el arte puede ayudar a la población. Este video está lindo, dura 9 minutos. Les puedo pasar el link por el chat, por si quieren verlo. Y tengo todos estos otros enlaces, pero la navegación es fascinante, ¿eh? Si pones danza y neurodiversidad, teatro y neurodiversidad, te lleva a muchísimos ejemplos. Entonces, les comparto este último video ya para que ustedes, voy a dejar de compartir, lo voy a poner en el chat. No sé si ya dejé de compartir, no, ahora sí. Ya, ¿verdad? Ya, ahora sí. Les dejo antes de que se me olvide, está lindo en el chat y me parece que estaríamos en tiempo si alguien quiere hacer algún comentario o pregunta.
Hace un rato también estaba levantada la mano de la maestra María Eugenia. Si quiere hacer un comentario. Si no, también queda abierto el espacio del chat o los micrófonos. Comenta Izumi Torres, muchas gracias por la charla. Es muy interesante saber que con la danza y el movimiento podemos apoyar a personas neurodiversas. Yo estaba pensando con esto de Benjamín. Benjamín se dio de baja, no continuó en la carrera. La pandemia para él fue muy difícil, esto de la virtualidad y horas frente a la computadora. Pero yo pensaba que lo más importante es que quienes hacemos danza sepamos de esta posibilidad, ¿no? Pensaba, esta charla tiene que ir a la escuela de danza, al estudiantado, porque sí es un mundo y es un camino y es importantísimo y sí hay mucha gente haciéndolo. Pero si desde momentos tempranos de formación lo concibes, entonces también creo que si tenemos un estudiante neurodiverso, como el caso de Benjamín, que termina una carrera, podría él al mismo tiempo ser muy beneficioso para la sociedad, por el tipo de profesional que sería. Entonces necesitamos, quienes estamos insertos en carreras de arte, prestar atención a eso. Es un tema, ¿no? Es el tema. Gracias. Bueno, leí que interesante. Gracias. No sé si alguien quiere comentar. Ya vi a la maestra María Eugenia, me impresionó mucho eso que dijo de cómo encerrábamos a las personas diferentes. Hay más participaciones y felicitaciones en el chat. Muchas gracias. De acuerdo. Entonces, en lo que salen más comentarios o preguntas, voy a permitirme compartir la constancia que se le va a hacer llegar a la maestra Adriana. Se extiende el presente certificado a Adriana León Arana por cuanto ha participado en calidad de ponente en las jornadas de sensibilización de la neurodiversidad con la conferencia Neurodiversidad, Arte y Cultura, Acciones para la Inclusión desde el Arte, realizada el 30 de marzo de 2022 por la Universidad de Colima. Esta actividad pertenece a la cascada de entrenamiento del proyecto Entender y su constancia está firmada por la coordinadora del proyecto desde la Universidad de Coventry. Entonces se le va a hacer llegar al correo. Muchas gracias y reitero mi agradecimiento por la invitación y por la creación de este espacio dentro de nuestra universidad y por el conocimiento y tiempo y atención que ustedes están invirtiendo en que esto sea posible. Me siento muy agradecida con ustedes. Al contrario, sabemos lo importante que es para todas las disciplinas, no nada más en la neurodiversidad no nada más importa el conocimiento científico o el conocimiento teórico, sino que también importa pues la expresión artística del ser humano en todas las diferentes etapas que tiene. Entonces, es muy importante pues también resaltar esta parte. Muchísimas gracias entonces, maestra, por acompañarnos y me gustaría entonces agradecer a todas las personas que nos acompañan de parte del equipo Entender su presencia y les invitamos a estar nuevamente en los eventos del viernes 1 de abril. Que tengan un excelente día y el enlace para registro de asistencia ya está disponible en el chat. Muchas gracias.